Quisiera que me acompañara entonces al libro del Evangelio de Juan que venimos estudiando, y hoy ya entramos al capítulo 6. Ya hemos dejado el capítulo 5, donde hemos estado de manera extensa hablando de todo lo que este capítulo marcaba la pauta de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él confronta a esos líderes religiosos, cómo Él se les enfrenta y les muestra realmente de que Él es el Dios encarnado y la promesa del Padre que había hecho de que iba a mandar realmente a su Hijo, de que iba a mandar un Redentor más bien, y ese Redentor era su Hijo. Entonces creo que eso es fundamental realmente para la vida de cada uno, y aquí en el capítulo 6 lo que encontramos realmente es algo maravilloso. Es algo especial realmente, porque ahora encontramos a Jesús en Galilea. Es Galilea que va en la parte norte de Israel. Y lo interesante de este capítulo es que tiene una estructura semejante a la del capítulo 5. Es decir, los dos están mencionando un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Si usted recuerda, en el capítulo 5 se menciona el milagro que el Señor Jesucristo lleva a cabo en Betsaida, ahí en la piscina que había ahí, y donde había un hombre paralítico por 38 años, y Jesús lo sana sin que este hombre le pida que lo sane ni nada de eso, pero Jesús lleva a cabo este milagro delante de todos los hombres, y donde se esperaba que verdaderamente se reconociera ese milagro como algo grande, algo maravilloso, algo sobrenatural. Pero por el contrario, lo que hace es que lleva a que los líderes religiosos realmente determinen que quieren matar a Jesús y procuran matarlo antes de tiempo, ¿sí? Y lo interesante acá es que, como ya lo mencioné, nuestro Señor Jesucristo lleva su deidad, ¿sí? El discurso más bien sobre su deidad. Y lo bueno de estos dos capítulos, o lo llamativo, es que los dos cuentan la respuesta del pueblo. Y en las dos ocasiones fue un completo rechazo al mensaje. Y es bien interesante esto. En el capítulo 6 vamos a entrar a ver uno de los milagros más grandes que hay, si no por decir en número el más grande, y es la alimentación de los 5,000. Y esta es la cuarta señal de Juan, que Juan nos deja ver aquí en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Probar que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y esto es interesante, ¿por qué, mis amados? Porque si usted ha venido haciendo la secuencia en el estudio que nosotros tenemos, Juan siempre quiere mostrar a Jesús como lo que Él es, Dios, el Dios encarnado. Y desde el primer capítulo siempre nos está mostrando todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 del capítulo 1 él dice, él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Realmente Juan está dejando ver lo que es desde el principio quién era Jesucristo. En el versículo 14 usted recordará que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y algo precioso, algo hermoso que encontramos también ahí, es que el versículo 18 nos dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar más detalladamente, prestar nuestra atención a lo que la palabra está describiendo. Juan ya ha dicho realmente todo lo que es Jesús. Nos deja ver los milagros que el Señor Jesucristo ha hecho. En Juan capítulo 2, si usted mira por un momento el versículo 11, nos dice que este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él
en el capítulo 4, versículo 54, nos deja ver, esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. La primera señal, ¿cuál fue? Cuando Jesús convierte el agua en vino. Sí, ese es el primer milagro que él hace para que lo conocieran. Luego encontramos aquí en esta porción de la Escritura su segundo milagro, y es cuando sana ¿a quién? Al hijo de un hombre noble. Eso es muy importante porque era el segundo milagro visible. Luego encontramos el tercer milagro en el capítulo 5, que ya lo mencioné, cuando sana al paralítico de Betsaida. Y aquí encontramos entonces en el capítulo 6 el cuarto milagro. Y este es el único milagro, digámoslo así, que encontramos en Juan y también en todos los evangelios sinópticos. Es el único, el de la multiplicación de los panes y de los peces. Y esto nos debe llamar la atención, porque es un hecho que enfatiza su importancia. La mayoría de lo que Juan escribió completamente en los otros evangelios difiere, digámoslo así, es diferente. Juan se centra en mostrar a Jesús como Dios, pero este es el único milagro que realmente nos deja ver que está en los cuatro evangelios, es decir, en el evangelio de Juan y en los evangelios sinópticos, ¿sí? Aportando material que no se incluye en los otros evangelios. Y esto es muy importante. Y aunque realmente tenemos que ver que todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo son asombrosos, son maravillosos realmente, la alimentación de los 5,000 demostró su poder creador con más claridad y de modo más impresionante que cualquier otro milagro. De hecho, tenemos que ver, en términos de números de personas afectadas, es el más grande. ¿Por qué? Porque nos dice que fueron como 5,000 hombres. Y dice, sin contar mujeres y niños. Es decir, si nosotros lo llevamos a mirar que hay más mujeres que hombres normalmente, esta es una iglesia donde hay más mujeres que hombres, y dice que hubo 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, entonces nos da una cifra aproximada de unas 25,000 personas. Es lo que los cálculos nos dejan ver, porque siempre hay el doble de mujeres en los lugares. Y mire que en aquella época sucedía eso como sucede hoy en día. La mayoría de iglesias siempre hay más mujeres que hombres. Aquí lo interesante es que el relato nos está diciendo que habían como 5,000 hombres. Se cree más o menos, si se hace el cálculo, de que si habían en promedio una mujer por cada hombre, entonces ya serían 10,000, y si habían 2 niños por cada hombre, entonces ya serían como mínimo 20,000, o sea, puede haber entre 20,000 o 25,000 es el cálculo que se saca, ¿cierto? Pero lo interesante de este milagro, lo que nos llama la atención de este milagro, es que realmente todas las personas se dieron cuenta, es decir, esas 25,000 personas o esas 20,000 personas, ¿sí?, que sin quitarle, digamos, datos a lo que nos está diciendo la Escritura, bueno, realmente todos se dieron cuenta del milagro que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Por eso el número es el más significativo, ¿sí? Exceder, digámoslo así, una alimentación posterior a la de 4,000 que hubo antes, que encontramos en los registros de los evangelios sinópticos, por ejemplo, en Mateo 15, en Marcos 8, nos damos cuenta y nos dice en los evangelios que el Señor Jesucristo alimentó a 4,000, ¿sí? Pero la alimentación de los 5,000 realmente lo que hace es que prepara realmente el escenario para el discurso siguiente de todo este capítulo, que es muy fuerte, pero que a la vez nos va a mostrar que nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida, que Él es el verdadero alimento que cada persona debería buscar, debería centrarse en Él. Y eso es lo que vamos a estar nosotros mirando esta mañana. Vamos a ver 2 aspectos de la importancia del milagro que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Si usted está tomando nota, número 1, vamos a ver su poder creativo,
suplir la necesidad de la multitud. Eso está entre los versículos 1 al 4. Y segundo, vamos a mirar su deidad, o a prestarle atención a su deidad demostrada. Y es una prueba para los discípulos. Versículos 5 al 9. Hoy solamente llegaremos hasta el versículo 9. Por tiempo no nos da más realmente. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos mirando del versículo 10 al 15, donde termina realmente esta parte de la alimentación de las 5,000 personas. Pero quisiera que usted me acompañara a la lectura de esta porción de la Escritura, por favor. Capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 15 para entrar en el contexto de todo lo que ya les he mencionado. Dice la palabra del Señor así. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a ser el rey, se retiró él solo otra vez al monte. Vamos a mirar entonces el punto número 1, y es su poder creativo, suplir la necesidad de la multitud. Y aquí es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, este es el 4º milagro que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Les recuerdo, el primero que vimos fue convertir el agua en vino, que lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 4 vemos que Él sana al hijo de un noble, de este noble que aun cuando la gente ve lo que hicieron, entonces lo que hizo, dice que aún su familia creyó en Jesús. Y el tercero, el hombre en el estanque, el hombre ahí en la cisterna de Bethsaida, donde es sanado. Y por supuesto este cuarto, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Y este cuarto realmente tiene que ver con crear comida. Escúchalo bien, tiene que ver con algo que se crea, no que hay, sino que hay que crear esa comida de la nada. ¿Para qué? Para orientar a las personas. Y observa que el versículo 1 y 2 es interesante porque nos dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Y aquí empezamos a centrar un poco más la idea, y estaba pensando yo no sé qué es mejor. Si una iglesia enorme, llena de multitudes y multitudes de personas, o una iglesia pequeña, pero que a la hora de la verdad, cuando uno mira, las dos son iguales, porque realmente, tal vez, dentro de esas personas, hay muchos que no están siguiendo a Jesús por lo que Él es, sino por lo que Él puede llegar a dar, por lo que Él puede ofrecer, para una vida temporal, para una vida de momento. ¿Y por qué lo menciono?
Porque los evangelios sinópticos nos dan o nos sugieren dos razones para que Jesús y sus discípulos se apartaran hacia la región oriental del lago. Acá nos está diciendo que después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y las dos razones, la primera es que los 12 acababan de regresar de una misión de predicación. Ellos habían estado predicando de 2 en 2, como nos lo dice Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. ¿Sí? Y Jesús también había estado ministrando intensamente mientras ellos no estaban. Entonces lo que se cree es que el Señor sabía que sus discípulos necesitaban de un tiempo de descanso y para una instrucción, para Él seguirles enseñando la palabra y para hablar de lo que habían vivido, digámoslo así, esas experiencias después de completar la misión. Eso lo vemos en Mateo capítulo 14, versículo 13 o en Marcos capítulo 6, versículo 31. Y aún nos deja ver lo que había pasado, por ejemplo en Marcos 14, 13, acerca de la muerte de Juan el Bautista, y que aportó la razón para que se retiraran, es decir, para que fueran a ese lugar. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Y dice que oyéndolo Jesús, las personas estaban buscando, ¿sí? Y aún Herodes quería matarlo. Miren que en Juan capítulo 14, versículo 1 al 12, nos dice que Herodes, que había ejecutado a Juan, había escuchado de que Juan había resucitado otra vez. O sea, como que, uy, este que yo lo maté otra vez está ahí. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue apartarse en una barca a un lugar desierto y apartado, separado, como para la tranquilidad. Sin embargo, también nos dice que Jesús y sus discípulos no encontraron ese retiro tranquilo. ¿Y por qué no lo encontraron? Es que nos dice mucho el versículo 1 y el versículo 2. Porque observa que el versículo 1 dice que ellos se fueron a ese lugar, al mar de Galilea, el de Tiberias, ¿sí? Pero el versículo 2 nos dice que una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Es decir, la gente lo estaba buscando. ¿Por qué? Por las señales que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Entonces dice que realmente estas multitudes, el Señor Jesús se va en una barca, pasan al otro lado, hacia el lado de Tiberias, a descansar, como a apartarse del bullicio y del corre-corre, pero dice que una gran multitud, ¿sí? Y es decir, cuando la Biblia nos habla de esta gran multitud, es la multitud de las ciudades alrededor. Eso lo encontramos ahí, como ya lo he mencionado, en Mateo 14, 13. Y le seguía. Había gente que no se montó en barco, sino que se fueron por alrededor de como de la playa, digámoslo así, para ir a buscar precisamente todo eso. Y cuando llegaron a su destino, realmente ellos llegan allá y ya encuentran que hay personas. Imagínense, esperándolos. Ellos esperando encontrar tranquilidad y todo, pero resulta que venían más y más por el camino. Es decir, la multitud no estaba motivada por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien esto. La gente no estaba motivada por un arrepentimiento de sus pecados o por el amor genuino hacia nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, escúchalo bien. Observa el texto, y el texto nos da una riqueza impresionante ahí en el versículo 2, porque dice que lo seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, nos deja ver la actitud en el corazón de las personas. Y a veces nosotros quisiéramos buscar como, uy, ¿dónde es que está diciendo estos que están siguiendo a Jesús? ¿Cuál es la intención? Y no nos estamos dando cuenta que tal vez nuestro propio corazón es el que está siguiendo a Jesús solamente por lo que Él puede llegar a ofrecer, mas no verdaderamente porque haya un arrepentimiento en el corazón, porque haya un amor genuino hacia Él, ¿sí? O porque verdaderamente haya una fe por caminar con Jesús. Y eso es lo primero que nosotros tendríamos que mirar en una mañana como estas, al encontrarnos en un lugar de estos. Es decir, estas multitudes de las que nos está hablando aquí en el versículo 1 y en el versículo 2, nos están diciendo que estos eran unos buscadores, ¿sí?
de emociones que no veían la importancia verdadera de las señales milagrosas de nuestro Señor Jesucristo. Observa el versículo 26. Observa el versículo 26 de ese mismo capítulo. Jesús le respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Jesús no tenía pelos en la boca. Jesús iba de frente. Y Jesús les está diciendo: usted sabe que ustedes me siguen. Es porque ustedes saben que en mí encuentran alimento, que yo realmente multiplico, que yo hago milagros, y mucha gente sigue a Jesús, es por eso. Mejor dicho, como yo no quiero dejar al Señor, pero tampoco es porque tengan una fe en Él, porque tengan un amor por Él, o porque tengan un arrepentimiento verdadero de su pecado, una convicción de pecado, realmente. El punto acá es que señalarlo como sin equívocos, como el Hijo de Dios, como el Mesías, realmente debería ser el punto central del reconocimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es. Y esa era la contraparte de los falsos creyentes de Judea, que nos describe el capítulo 2, versículos 23 al 25, si usted me acompaña en su Biblia, porque todo está relacionado, versículo 22. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior de los hombres. Es decir, la gente se estaba agolpando para ver las obras de nuestro Señor Jesucristo, pero al final se negaban a aceptar sus palabras. Es como lo que hemos estado viendo o lo que vimos durante el capítulo 5, que nuestro Señor Jesucristo realmente muestra cómo el Padre realmente ha enviado 3 testigos. Envió a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Envió, o respaldó a nuestro Señor Jesucristo con milagros, como nos lo muestra el versículo 36, con milagros que la gente no podía poner en duda realmente, como Nicodemo cuando le dice: sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que haces, ningún hombre las puede hacer si no viene de parte de Dios. O como la misma palabra de Dios que declara todo acerca de la venida del Mesías. Sin embargo, estos hombres no lo aceptaban. Simplemente se agolpaban para ver sus obras. Pero al final negaban sus palabras. No las terminaban aceptando. Mira ahí mismo en el capítulo 6, por favor. El versículo 66 lo que nos dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Buscaban los beneficios de su poder en sus vidas físicas, no en sus vidas espirituales. Lastimosamente es lo mismo que encontramos hoy en día. Encontramos que la gente quiere seguir a Jesús, es por el beneficio que pueden recibir. Tal vez una sanidad. Por el beneficio que pueden recibir, tal vez una provisión de alimento. Por el beneficio que pueden recibir realmente, una comodidad en materiales. Pero no verdaderamente por lo que pueden recibir en sus vidas espirituales. Y esta es una de las historias más conocidas, aún los niños en la escuela dominical, podemos decir, en la escuela de niños. Todos llegan a conocerlo, se les enseña acerca de la multiplicación de ese milagro masivo, ¿no? Es que el Señor multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Como ya lo mencioné, no hay otro milagro más grande que el Señor Jesucristo haya hecho, que involucre a tantas personas. Por eso es el 4.º milagro llamativamente. Y lo interesante es que Juan dice que estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengan vida en Él. Pero ¿cuánto de esto realmente la gente está creyendo?
¿Cuánto de esto la gente está entendiendo? ¿A cuánto de esto le está prestando realmente interés? Juan 3:16 nos lo dice y es un texto que no sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la declaración. Juan está declarando para qué vino Jesús. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y Juan realmente lo que está haciendo es avalando los milagros de nuestro Señor Jesucristo y la evidencia de cómo Jesús realmente es el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, el Dios que se humilló. Es el mismo testimonio que nosotros encontramos en Mateo 11, en Lucas 7 o en Hechos 2 cuando Pedro les expone y hace su discurso ante todos los judíos. Es decir, Dios está dando testimonio de su deidad. Jesucristo está dando testimonio de lo que Él es. Y es interesante entonces porque cuando vemos que dice que esa gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos, que como ya vimos en el versículo 26, el Señor Jesucristo les dice que lo buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Es decir, Jesús es una buena garantía para yo tener comida todo el resto de mi vida. Y tal vez por eso puedo venir a una congregación como estas. ¿Sí? Porque en Jesús tenemos seguridad de eso. Pero lo interesante es que el versículo 3 nos dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y aquí podemos decir entonces que Jesús subió al monte y les predicó. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo así que les predicó? Ahí no dice que predicó. ¿Sí? Y uno no debe ponerle palabras al texto que no las tiene. Bueno, realmente aquí no nos lo dice, solamente nos dice que Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Pero cuando nosotros realmente conocemos y estudiamos los evangelios, nos damos cuenta que en todo lugar donde el Señor llegaba, el Señor siempre llegaba y presentaba el evangelio. Siempre anunciaba el evangelio. Es decir, nuestro Señor Jesucristo hacía milagros para atraer a las personas, ¿sí? Pero luego les presentaba el evangelio, les mostraba que realmente esos milagros estaban respaldando lo que Él era, pero Él les presentaba el evangelio. Sabemos que les estaba predicando el evangelio porque Lucas nos lo deja ver en el capítulo 9, versículo 11, acompáñenme allá rápidamente. Lucas capítulo 9, versículo 11, observa lo que nos dice la escritura. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Es decir, Él sanaba a los que necesitaban ser curados mientras estaba predicándoles el evangelio. Él hacía milagro para atraer a las personas y predicarles el evangelio. Este no era como nosotros conocemos en nuestro lenguaje popular a los curanderos, que llamamos, a los culebreros, que llegan y embaucan a las personas con palabras y todo eso, y los terminan engañando. No, Él sí sanaba de verdad, Él verdaderamente hacía estos milagros, pero tenía un propósito, y era que ellos escucharan el evangelio, que realmente escucharan las buenas nuevas del evangelio de Dios. Es decir, la necesidad de proceder a un arrepentimiento. Ahora, observa, porque el versículo 4 es interesante, y es que el versículo 4 nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando uno mira este versículo, uno dice, bueno, este versículo no tiene como mucha conexión dentro de aquí de la secuencia que nosotros miramos de los versículos anteriores y posteriores. Y es interesante ver que realmente Juan, quien escribió este evangelio, para Juan era importante mostrar la conexión de Jesús, de que Jesús es nuestra Pascua, que Jesús es el que quita el pecado del mundo y que Jesús es el que libra de la condenación que todo hombre está destinado. Ahora, ¿por qué? Porque Juan nos deja ver que siempre cuando el Señor Jesús hizo milagros, estaba cerca la Pascua. Cuando usted va y mira, aquí en el Evangelio, en el capítulo 2, nos dice que cuando el Señor Jesús fue hacia las bodas, después pensaba llegar ¿a dónde? A Jerusalén,
para la Pascua, es decir, para ir a celebrar la Pascua como lo acostumbraban a hacer todos los judíos. Entonces siempre nos está recordando que Jesús comienza su ministerio en la Pascua y ahora, acercándose a la Pascua, y ahora está haciendo un milagro más, mucho más grande en las postrimerías de la Pascua. Observa que dice el versículo 4, estaba cerca. No dice que ya era la Pascua, sino que estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, es interesante cuando nosotros empezamos a mirar detalladamente, porque cuando el versículo 1 dice después de esto, no significa que tan pronto terminó el capítulo 5 ahí, e inmediatamente sucedió eso, no, sino que había pasado aproximadamente unos 6 meses o de pronto un año, ¿sí? Es decir, los discípulos ya andaban con él, ¿sí? Y dice que realmente, dejando el afán de la gente que quería ser saciada por esa necesidad de ser alimentados, que es bien interesante, porque la gente lo está siguiendo, ya sabemos, no tanto por los milagros, veían los milagros, pero sabían que él había alimentado, entonces querían, era simplemente saciar su estómago. Y dejando el afán a un lado de esa necesidad, llamémoslo así, sea física, económica o material, el contraste de lo que nos muestra acá, realmente, y lo central, es que Jesús siempre les quiere mostrar la necesidad de salvación. Siempre quiere mostrar la necesidad de salvación. La necesidad de ser liberados de la condenación del pecado. Es decir, cada persona necesita tener la certeza de que necesita ser liberado de la condenación del pecado. Yo no sé si tú ya fuiste liberado de la condenación del pecado, pero la palabra de Dios y el Evangelio de Juan nos muestra cómo una persona puede ser liberada de la condenación del pecado. Ya lo mencioné, Juan 20:31 dice, y estas cosas se escribieron, ¿para qué? Para que creyeran en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Eso es lo más importante, y es lo que nosotros realmente necesitamos ver. Ahora aquí hay un problema, y lastimosamente, como lo estamos viendo, es que lo que los trajo a Jesús no era su deseo, precisamente, por la salvación, por el ser liberado de la condenación, sino por su codicia, por su avaricia. Ellos tenían un deseo, era de que fuesen saciados de lo material. Pensaron que Jesús les podía dar todo, al punto en que recuerda que ellos pretenden o desean hacer a Jesús como rey. Y dice la palabra que él, al conocer la intención en el corazón de ellos, se levanta y se va. Es decir, como cuando nosotros queremos un gobernante y miramos un gobernante que nos traiga a vivir bien, que nos libre de toda la violencia que vive nuestro país, de todo el conflicto de la guerrilla, del paramilitarismo, ¿sí? Y de toda la violencia que vive nuestra nación. Nosotros buscamos solamente eso. ¿Por qué? Porque estamos buscando solamente bienestar. Bueno, estos hombres realmente el problema era su codicia, era su avaricia, era la búsqueda de lo material, que pensaron que a la hora de la verdad era Jesús quien se lo podía dar. Déjame decirte que la carne nunca está satisfecha. Siempre querrá más. Pero aún un cristiano está llamado para no pensar de esa manera. Un cristiano no puede estar pensando de esa manera. Un cristiano debe dejar que Jesús se ocupe de absolutamente todo en su vida, de cualquier situación. Él es el Rey soberano, Él es el Todopoderoso, que controla y que dirige todo el universo. Eso es lo que un creyente que viene a un lugar como esos tiene que cada vez guardar más en su corazón, llenarse de eso, descansar precisamente en la soberanía del Rey Todopoderoso, del Rey soberano, del Rey que controla precisamente todo este universo. Pero lastimosamente, como ya lo he venido mencionando, solo lo seguían por todo lo que Él les podía dar en esta vida. Recuerda que dice, una gran multitud, versículo 2, lo seguía pues veían las señales que realizaba en los enfermos.
lo seguían sin mirar hacia el futuro eterno. Y préstale atención a esto, mi amado. Yo no sé realmente si tú estás mirando hacia el futuro eterno o estás caminando y queriendo venir a Jesús solamente por el momento que estás viviendo en esta tierra. Pero un cristiano realmente, la actitud correcta de un cristiano debe ser como la de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Acompáñeme allá, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y yo creo que nosotros como creyentes deberíamos constante y permanentemente estar ahí, pensando. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo está diciendo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa debe ser la actitud de un verdadero creyente, de un discípulo de Jesucristo, que le conoce, que le sigue y que sabe que realmente le dé o no le dé, realmente Cristo es todo para él. Y acá encontramos o nos conecta con el segundo aspecto precisamente del milagro, y es su deidad demostrada, una prueba para los discípulos. Y eso lo encontramos aquí desde el capítulo 5 hasta el versículo 9. Su deidad demostrada, una prueba para los discípulos. Y quiero que, yo no sé, pero mira el versículo 5 que a uno le parece como, yo no sé si es un chiste o si es algo sarcástico. A mí me parece, si uno no lo mira bien, le parece a uno como sarcástico. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud, ya sabemos, 25,000 personas aproximadamente, vio que es una gran multitud, venía hacia él y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y eso parece un chiste. No estoy diciendo que sea un chiste. O si es en formas de sarcasmo que Jesús lo está diciendo. Pero si nosotros miramos más detalladamente y vamos al relato de Mateo, es que los discípulos realmente decían a Jesús, despide las multitudes. Siempre que había multitudes, ellos le decían, despide la multitud para que vayan a comprar alimento. Entonces lo de Jesús es impresionante porque Él les dice, dadles vosotros de comer. No sé si usted recuerda, que les dice, dadle de comer. Entonces eso es como chistoso. ¿Cómo me pides a mí que yo vaya a alimentar a una multitud de estas? ¿Sí? Y por eso es que el Señor Jesucristo le dice a Felipe aquí en el versículo 5, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Mira que se lo dice en pregunta, ¿dónde compraremos? ¿Sí? Si nosotros le prestamos más atención, podríamos decir que Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para estas 25,000 personas? Recuerda que el texto nos dice que ellos se fueron al otro lado del mar de Galilea. Y la parte a donde ellos se fueron de Galilea era una parte desolada completamente. Era una parte montañosa donde no había ciudades realmente, no había allí nada. Es un terreno vasto, amplio, sí, pero no habitado, muy vacío. Podríamos decir entonces no había ciudades, no había supermercados, no había nada. ¿De dónde vas a sacar comida? Lo interesante es que Mateo nos enriquece en porción de este texto, donde dice que sus discípulos en la noche se le acercaron y le dijeron, el lugar es desierto y no hay nada, ya la hora está pasada realmente, necesitas despedir a las multitudes para que vayan a comer. Es decir, aquí podemos ver una cosa, mis amados, todos los discípulos se comportaban como incrédulos.
Escúchalo bien. Todos los discípulos de Jesús se comportaban como incrédulos. Y tal vez usted dirá, pero ¿por qué los trata de incrédulos? ¿Sí? Aquí no es solamente Felipe, en lo que vemos de la historia que nos está narrando Juan. Son todos. Porque los evangelios nos dejan ver que ellos le decían, no tenemos nada para darle a estas personas. Mándalos ya, que vayan a comprar ellos para comer. ¿Por qué decir entonces que se comportan como incrédulos? Bueno, recuerda que la Biblia nos da una información muy clara. Y es que nos deja ver que cuando el Señor Jesús hizo esta clase de milagros, siempre era antes de la Pascua. Es decir, estos hombres ya llevaban como mínimo 2 Pascuas con Jesús. O sea que llevaban tiempo. Habían visto los milagros del Señor Jesucristo. Estaban caminando. Sabían el poder de nuestro Señor Jesucristo para manejar las situaciones. Y sin embargo ellos todavía no creían. Ellos realmente no estaban viendo las cosas. ¿Sí? Que nuestro Señor Jesucristo había hecho tantos milagros, al punto que recuerda que Juan capítulo 20, versículo 25 nos dice que nuestro Señor Jesucristo hizo tantos milagros y señales que aún los libros del mundo no alcanzarían para escribirse todo lo que Él hizo. Es decir, estos hombres ya habían visto todo eso. Estaban caminando con el Rey de Gloria, pero todavía eran incrédulos. Y Jesús, realmente, nos damos cuenta que Jesús lo hace es para aumentar la fe de ellos. Él quería mostrar realmente su capacidad de proveer en una situación que parece imposible. ¿Quién puede alimentar a 25,000 personas? Eso es algo muy difícil. Observa que nos dice realmente aquí el texto, versículo 6, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Cristo es capaz de proveer para todos los que necesitan. Él tiene el poder, Él tiene la capacidad de proveer. El problema es que nosotros podemos decir que lo escuchamos, pero no lo creemos. En nuestro corazón no creemos eso realmente. Pero la Escritura nos lo dice acá, porque Él sabía lo que iba a hacer. No lo dice el versículo 6. Él sabía realmente que no había tiendas. Él los llevó, recuerda, a un lugar, allá, a ese lugar de Galilea, cerca de Tiberias, a la ciudad de Tiberias, pero no estaban cerca realmente. Él sabía que no habían tiendas, él sabía que no había supermercados. Y observa que quien hace la pregunta es Jesús, no es Felipe, sino Jesús es el que hace la pregunta. Y yo quisiera que tú estuvieras siguiéndolo en la Escritura, mi amado. No que me estés escuchando a mí, sino que tú lo sigas, porque realmente es algo maravilloso de ver que es Jesús mismo el que le pregunta a Felipe. Es Jesús el que le dice, ¿dónde compraremos pan para estos? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Les está diciendo. ¿Sabe qué? Imagínense a Jesús por un momento diciéndole a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Unos simples pescadores. Eran hombres pobres, hombres que vivían de la pesca diaria. No tenían nada más. El mismo Señor Jesucristo nos dice la Escritura que no tenía casa. Él era el más pobre en todos los términos económicos. No tenía absolutamente nada. Pero entonces aquí nos cabe una pregunta, iglesia. ¿Por qué Jesús les preguntó eso? ¿Por qué Jesús le preguntó eso? La respuesta es para hacerlos crecer en su fe. Para hacerlos crecer en su fe. Lastimosamente muchos cristianos malinterpretan este texto bíblico del versículo 6. Porque el texto dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Algunos dicen que Jesús estaba probando a Felipe para ver cuánta fe tenía, pero eso no es cierto. Recuerda que Jesús es omnisciente. Él sabía cuánta fe tenía Felipe. Lo que Jesús quiso hacer, lo que Jesús quiso fue probar a Felipe para mostrarle realmente la debilidad de su fe, para que pudiera crecer más al ver el milagro, creer y confiar más en Jesús.
que es algo completamente diferente. No vayas a creer que es que Jesús está ahí para probar la fe de Felipe, para ver cuánta fe tiene. No, estamos hablando de que Jesús es Dios y que Jesús es omnisciente. Entonces, lo que vemos aquí realmente es que el Señor Jesucristo le quiere mostrar a Felipe, quiere probarle a Felipe cuánta fe tiene este hombre, demostrarle la debilidad de su fe más bien, para luego que vea el milagro, él pueda crecer. Y creo que esto tiene una implicación para nuestras vidas, y es nosotros aprender a confiar realmente en Jesús. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la prueba tiene el propósito de aumentar nuestra fe. La prueba tiene el propósito de aumentar nuestra fe. Y por eso cuando nosotros tenemos una prueba debemos mirar en dónde está centrada nuestra confianza, en dónde está centrada nuestra esperanza. No en cómo nosotros solucionamos el problema, no en cómo nosotros salimos rápido de ese problema, sino realmente en dónde está sustentada nuestra fe. Porque la prueba, el propósito de la prueba es de aumentar nuestra fe. Cuando vienen las pruebas, a nuestras vidas, tenemos que orar. ¿Y sabe qué tenemos que orar? Señor, danos más fe. No es que no tengamos fe, sino poderle decir al Señor, Señor, danos más fe, aumenta mi fe. Yo creo, Señor, pero ayúdame en mi debilidad. La verdad es que cuando Dios nos quita las cosas que pensamos que necesitábamos, es donde tenemos que ver, saber y comprender que Cristo es nuestra única provisión, la única provisión que necesitamos. Es Cristo no más. Cristo es nuestra única provisión. Y observa el versículo 7, que es bien interesante, porque el versículo 7 nos dice que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Y un denario, iglesia, escucha bien esto, era el salario del día de un soldado. Un denario. Entonces, lo cual significa que 200 denarios sería más o menos el salario de 8 meses de trabajo de una persona. Estamos hablando de más o menos a nuestro dinero local en Colombia, 16 millones de pesos de una persona que se gana el salario mínimo, aproximadamente. Es decir, se requiere de 16 millones, no, ni siquiera con 16 millones podríamos alimentar a 25,000 personas. Y lo que Felipe le está diciendo es, ¿cómo vas a alimentar a 25,000 personas? Es lo que le está diciendo aquí a Jesús. Él está diciendo, ni con 200, mira, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. No va a alcanzar. Le está diciendo, ni con 200 denarios. Es imposible. Y aquí viene la pregunta, iglesia. ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta? ¿Cuál crees tú que sería la respuesta correcta que Felipe le debió haber dicho a Jesús? Cuando Jesús le preguntó, ¿dónde vamos a comprar pan para alimentarlos? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coman estos? ¿Saben qué? Realmente lo que nos deja ver aquí la Escritura y en lo que nosotros conocemos de Dios, aquí es donde uno debe preguntar, ¿cómo respondería yo? ¿Qué hubiera contestado yo? Si fuese el Señor el que me hubiera preguntado a mí, ¿cómo le hubiera contestado yo? Realmente. ¿Y sabes qué? Felipe lo que debió haber dicho acá es, Jesús no necesita de nuestra sabiduría colectiva. Cristo no necesita mi sabiduría. Él debió contestar realmente como lo hizo Ezequiel, como la Escritura nos muestra que Ezequiel le contestó a Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo llevó y le mostró el valle de los huesos secos. ¿Y qué hace? Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Y qué le contestó Ezequiel? Señor, Jehová, Dios Todopoderoso, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes todo.
Yo creo que Ezequiel pensaría, yo no puedo informarle nada al Rey de Gloria. ¿Qué le voy a decir yo al Rey de Gloria? Tú eres el Señor de la infinita sabiduría. Felipe le debió haber contestado realmente. Debió haberle dicho de la misma manera a nuestro Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres el Rey de Gloria, tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios de la creación, eres el Dios supremo. En ti está toda la infinita sabiduría, porque tú gobiernas y controlas todas las cosas con la palabra de tu poder, como lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Bueno, él no conocía Hebreos ahí, pero estoy diciéndolo como nos lo dice la Escritura. Es decir, tú manejas todas las circunstancias y aún todo lo que pasa sobrenaturalmente. Algo parecido a lo que estamos viviendo en nuestro país. En Isaías realmente es interesante porque Dios pregunta de manera retórica y dice, ¿quién ha enseñado a Dios? ¿A quién pidió Dios consejo o le enseñó ciencia? La respuesta es nadie. Nadie le enseña a Dios. Job, de manera similar, dijo, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Jamás. Jamás. Esa es una palabra que debemos recordar nosotros. Es decir, el mismo hecho de que Felipe dé una respuesta deja ver que no sabe con quién está hablando. Él no tiene idea de con quién está hablando. No sabe quién es Jesús. Está al lado de Jesús. Está el Rey de Gloria. Está ante el Dios majestuoso y maravilloso, pero no sabe quién es Dios. La pregunta es, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Realmente? ¿Sabes tú quién es Jesús realmente? ¿El que vienes a acompañar los domingos aquí en la iglesia? ¿Pero nunca te acuerdas entre semana? ¿El que te sirve pero tú no le sirves? La pregunta no la hace para aprender de Felipe, sino para que Felipe aprenda algo realmente de la respuesta que es correcta cuando el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Felipe. Y la respuesta correcta sería, no lo sé, Señor. No lo sé. Creo que nosotros deberíamos estar pensando en una respuesta como esa para cuando suceda cualquier situación, uno dice, ¿sabes qué, Señor? No sé nada. No sé qué está pasando. No sé qué va a pasar. Pero tú tienes el control de todo. Realmente. Gracias por permitirme ver lo que tú vas a hacer. Esa sería la respuesta correcta que Felipe debe haber hecho. O dado, perdón. Pero ¿sabe qué? Como ya lo mencioné, Felipe deja ver que no sabe nada de Jesús como Dios. Hasta el capítulo 14, cuando nosotros vamos al capítulo 14, encontramos que Felipe están a 3 días, están en la Pascua, y están a 3 días, a 3 días no, a 3 horas de que nuestro Señor Jesucristo sea arrestado. Y Jesús está con ellos, y les está explicando quién es el Padre, y Felipe le dice, déjanos ver al Padre. Muéstranos al Padre para creer en Él. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo otra vez a Felipe? Felipe, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre? Wow. Mi amado, mi amada, yo te pregunto, ¿conoces al Padre verdaderamente? ¿O solamente tienes un oído que ha escuchado? Pero conocer es otra cosa. Tanto tiempo, le dice Jesús. Es decir, se estaban cumpliendo ya 3 años de caminar con Jesús. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, ha visto al Padre. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 16, versículo 6 al 12? Acompáñame allá, por favor, un momento. Mateo capítulo 16. Versículos 6 al 12. Mira lo que dice. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos.
Y ellos discutían entre sí diciendo, ¿lo hice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Observen que realmente los discípulos no conocían a Jesús. Andaban con él y todo, pero a la hora de la verdad todavía no le conocían. Jesús lo que les está diciendo es, ¿cómo no van a creer en mí si ustedes han visto que alimenté de manera sobrenatural, de manera milagrosa a 4,000 y a 5,000 personas? ¿No entienden que Dios es fiel? ¿Que Dios provee día tras día? ¿Sabe qué? Tenemos que comprender que nosotros no somos mejores que Felipe. Nuestra fe, como la de Felipe, tambalea de manera similar. Iglesia, escucha esto, por favor. Nosotros tenemos una fe similar a la de Felipe, que tambalea realmente. Nuestra fe es una fe donde necesitamos que día tras día Dios realmente nos fortalezca. Tenemos que ver que Dios realmente es fiel, que Dios provee todos los días. Es entender que Dios nos va a dar algo si nos conviene para la eternidad. Escucha esto, por favor. Préstale atención a esto. Dios nos va a dar lo que nos conviene, nos sirve para la eternidad. Pero al contrario, si no conviene para la eternidad, jamás nos lo va a dar. Eso es algo fundamental. Su amor por sus hijos no lo dejará que nos dé algo que no nos sirve para la eternidad. No estoy hablando de cosas en las que nosotros tenemos cierta capacidad económica y vamos y la compramos. El Señor me bendijo, el Señor me dio. ¿Y cómo sabes que el Señor te lo dio? ¿Porque tenías dinero? ¿Porque compraste? Entonces dijiste que esa era la voluntad de Dios. Eso no es así. Nuestra voluntad no siempre es la voluntad de Dios. Estamos hablando de que Dios nos dará realmente lo que nos va a convenir para la eternidad. Pero por el contrario nos quitará, ¿sí?, lo que no conviene, o no nos dará más bien lo que no conviene para la eternidad. El punto central de esta historia, por favor, es que Cristo y solamente Cristo puede saciarnos. La única manera que uno puede aferrarse totalmente a Cristo, escúchalo, es cuando deja lo demás. La única manera cuando uno puede aferrarse totalmente a Cristo es cuando deja lo demás. Si tú te aferras a algo en este mundo, créeme que no te puedes aferrar a Cristo. En cualquier situación, Dios, cuando ama a sus hijos, busca mostrarles, escuchen, porque esto es parte de lo que sucedió en esta semana. En cualquier situación, Dios, cuando ama a sus hijos, busca mostrarle la desesperación total de la gente que no le ama, porque los incrédulos solo van a acudir a Cristo cuando se agotan todas las demás opciones. Hoy, esta semana fue de mucha pasión y de mucha devoción y de mucho clamor, porque se agotaron todas las demás opciones. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando no tienes nada en la mano? ¿Qué sucede cuando tú no tienes nada en tus manos? ¿Qué sucede cuando tienes, por el contrario, dinero y un supermercado al lado? ¿Qué haces tú? ¿Será que vas a orar a Cristo?
No, simplemente puedes ir al lado del supermercado y comprar lo que tú necesitas. Tú no oras tras Dios y Señor, dirígeme en lo que voy a mercar y lo que voy a comprar, que verdaderamente te honremos. No, no, no. Usted coge ese carrito y feliz por las góndolas, comprando lo que necesita. Usted no ora. ¿Sí? Diferente a cuando no hay dinero, cuando no se tiene nada en la mano. Cristo genera una situación que parece ser imposible, que a la hora de la verdad refleja nuestro estado espiritual, que somos realmente mendigos, sin nada que ofrecer, y que a la vez Cristo va a hacer absolutamente todo. Ese es el punto. Ellos debían buscar el pan, dejando realmente el verdadero pan, dejando a un lado el legalismo de su religiosidad y confiar verdaderamente en que Cristo iba a ser la satisfacción completa, plena para ellos. Y es la misma invitación que hizo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Acompáñame allá, por favor, en Isaías capítulo 55, una porción de lo que leímos en el intermedio de los cánticos. Isaías 55, versículos 1 al 3. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. De esto ahí tiene uno mucho para extraer de este texto. ¿En qué estás gastando tus riquezas y todo lo que Dios está proveyendo? ¿Solo satisfacción personal? Lo que nos quiere mostrar aquí el Señor Jesucristo es que ellos debían dejar de buscar el pan lleno del modo de su legalismo. El profeta dijo: todos los sedientos. Solo Cristo puede saciar el alma. La comida satisface solamente por un momento, pero Cristo satisface por toda la eternidad. Pero hay una cosa, y es que antes de saciarlo, antes de nosotros ser saciados por Él, ¿sabes qué? Tienes que sentir hambre espiritual. Si no tienes hambre espiritual, no puedes llegar a ser saciado por Él. Porque solo el que tiene hambre y sed de justicia será saciado con la justicia de Cristo. Se requiere tener hambre y sed de justicia. No la justicia del mundo. Es la justicia conforme al propósito santo de Dios, para poder llegar a ser saciado de la justicia de Cristo. Tienes, iglesia, que sentir tu pobreza espiritual. Si vas a pedir riquezas espirituales, primero tienes que sentir tu pobreza espiritual. No puedes llegar a pedir algo que tú no tienes hambre. Si no tienes pobreza espiritual, tú no vas a pedir absolutamente nada. Tú solo estarás centrado aquí en lo material, en lo terrenal, pensando en cómo tener más dinero, un mejor trabajo, una mejor casa, una mejor posición. Porque no tienes pobreza espiritual. Miremos el versículo 8 y 9 para irnos hacia el final. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos?
¿Qué es esto para tanto? Y la pregunta que uno puede hacer es, ¿por qué Andrés buscó a este muchacho? ¿Por qué lo buscó? Marcos nos ayuda mucho. En Marcos capítulo 6 vemos que Jesús le pidió buscar comida entre la multitud. Si tú vas allá en Marcos capítulo 6, te darás cuenta que Jesús les pidió buscar comida para ver qué tenían para comer las personas. En Marcos 6:38, observa que nos dice el texto, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean, les dice Jesús. Y cuando se cercioraron le dijeron, 5 panes y 2 peces. Ya el escenario está listo, iglesia. Está completo, está perfecto. Todas las condiciones ahora se han dado, ¿para qué? Para que el Rey de Gloria y Majestad, el Dios encarnado, haga un milagro. Haga el milagro. Y para ilustrar que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, que da vida y que sacia, Él va a hacer ese milagro. Sin embargo, la gente lo va a despreciar, no lo va a entender. Es lo mismo. Jesús puede sanar, puede dar una provisión económica, puede bendecir. Y sin embargo, la gente no terminar viendo absolutamente nada. La pregunta es, ¿tú crees que Jesús es todo lo que tú necesitas? Y yo creo que la actitud más correcta es uno guardar silencio acá. Ni gestar la cabeza ni mover nada, sino quedarnos pensando. ¿Verdaderamente es Jesús todo lo que yo necesito? ¿O corres tras las cosas materiales, como todas las personas que buscan solo el momento de la vida? Y ¿sabe qué, iglesia? Esto debe llevarnos a pensar un poco más. Con todo lo que ha pasado en esta semana, ninguno de nosotros somos ignorantes a lo que ha pasado en nuestro país. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si tú y yo fuéramos una de las víctimas de este terremoto? Si nuestra casa donde vivíamos se hubiese destruido, o se hubiera quemado, o hubiera quedado inhabitable. La pregunta es, ¿cuál sería tu reacción? Lo mismo es si pierdes tu salud, si pierdes tus posesiones, si pierdes a seres queridos, que creo que para ti no es extraño la historia de estas niñas, las trillezas, con sus padres, que creo que has visto las noticias, donde solo una quedó viva, de 5, solo ella quedó viva. Es una catástrofe a nivel de familia. ¿Qué pasaría? O el padre que fue desde Bogotá a buscar a su hijo en Pereira, donde el hotel se cayó. Y él decía, mi hijo está vivo, yo sé que él está vivo. Pero al final, creo que ayer o antes de ayer lo encontraron, que no estaba vivo. Y se casaba hoy. Pero todo eso se troncó. ¿Qué pasaría, iglesia? ¿Cómo vas a responder? Es la pregunta. El creyente debería contestar como la Biblia nos enseña en Santiago. El creyente se debe gozar. El creyente debe deleitarse en Dios, porque sabe que la prueba produce santificación y la prueba es algo bueno que Dios está haciendo. Esa es la respuesta correcta. Santiago en el capítulo 1 nos dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, si Dios da algo o te quita algo, es una buena dádiva, porque Él solo da buenas dádivas. Y aquí lo conectamos con Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo obra para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. El requisito es que es solo para los que aman a Dios. De lo contrario, el resto lo mirará como una tragedia,
como algo terrible, como algo que realmente no tiene palabras, al punto de aquellos que dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto o aquello? Pero sin excepción, iglesia, nosotros debemos confiar y batallar contra la incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque la incredulidad es la única que nos va a llevar al infierno. Es la única que nos va a llevar a una eternidad sin Dios. Debemos confiar solo en Jesucristo. Él es el que nos redimió, el que nos compró, el que apaciguó la ira del Padre para con nosotros. Solo Cristo es todo para nosotros. Y déjame decirte esto, no son nuestra familia, no son nuestro empleo, no son nuestra casa, no es nuestra pensión, nada de este mundo, ni el perro, ni el gato, ni el clima, ni absolutamente nada de este mundo. Si tú estás confiando en algo de esto que he mencionado, déjame decirte que necesitas reevaluar tu fe, si está en lo correcto. Está bien, los tenemos, los amamos a nuestros familiares, pero hoy están aquí, pero tal vez mañana no, o tal vez ni siquiera hoy mismo. Solo Cristo, su muerte en su cruz, su resurrección al tercer día, es la única garantía de vida eterna, de esperanza. De lo contrario, como todo este capítulo lo maneja, en tus pecados morirás. El hombre es una ilustración de la necesidad constante que nos recuerda que solamente Jesús es el pan que nosotros necesitamos. Solo Cristo es nuestra provisión. No hay absolutamente nada más. El mundo está lleno de afán. ¿De qué? De comida, de placeres, de bebida, de satisfacción momentánea. Pero solo Cristo puede saciar nuestra hambre de justicia. Déjame terminar con esto. Acompáñame a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12, versículos 4 al 6. Lucas 12, 4 al 6. Así que yo les digo, amigos míos, ¿es Jesús hablando? No teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo esto, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. No debemos dudar del poder de Cristo. No debemos afanarnos de lo material. Mira el versículo 27 en este mismo capítulo. Consideren los lirios, cómo crecen, cómo trabajan, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de estos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. Iglesia, déjame decirte que Dios promete darnos lo mejor, aun cuando implique, escucha esto, perder la casa, lo material, la salud o aún, podríamos decir, la vida. Porque Cristo es lo único que necesitamos. Y si verdaderamente tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor.
Ella es la que bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu nos fortalece, nos conforta. Señor, nuestro ruego, nuestro clamor es que nos ayudes para no estar buscando de ti, Señor, por lo que tú nos puedes dar. Sabemos de que tú eres el Señor de la providencia. Sabemos de que tú eres el Señor soberano. Sabemos que tú eres fiel y que tú eres inmutable. Pero que verdaderamente nuestro corazón se humille y se postre y te adore, Señor. Verdaderamente es por lo que tú eres, el Rey de gloria y majestad, santo, justo, eterno, inmutable, fiel, todopoderoso, Dios supremo. Señor, que verdaderamente nosotros te adoremos y te exaltemos. También en gratitud por el amor que tú, Señor, nos concedes a quienes nos has dado la fe para creer en Jesucristo y asimismo ser salvos, Señor. Que has puesto a morar en nosotros de tu Santo Espíritu para comprender que solamente necesitamos a Jesucristo y nada más, Señor. Que podrá haber dolor, Señor, en la ausencia de un ser querido, en la pérdida de algo material y aún en la salud, Señor. Pero que aún si nuestra vida terminase, el poder tener la certeza y la seguridad, Señor, y la confianza de que vamos a tu presencia. Señor, que la preocupación de cada hogar en este lugar, Señor, de cada familia, Señor, que se encuentra en ese lugar, sea pensar, Señor, en la salvación de sus seres amados, de cuánto está invirtiéndose el tiempo, de cuánto está haciendo ese llamado, Señor, de cuánto, Señor, verdaderamente estamos rogando y clamando porque tú les concedas el arrepentimiento para vida, instruyéndoles, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Señor, que recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, ¿de qué sirve que ganases todo en la tierra y perdieses tu salvación? Señor, que podamos mirar a nuestro lado, a nuestro cónyuge, si verdaderamente está preparada para morir, Señor, y para ir a tu presencia, a juicio o a una eternidad contigo, Señor. Nuestra propia vida y aún la de nuestros hijos, a quienes nos has concedido, Señor, el privilegio de tenerlos. Señor, que nosotros podamos mirar alrededor aún en estos momentos donde el país está convulsionado, Padre de la gloria. Y donde, como bien lo mirábamos a la luz de la Escritura, Señor, tú permites que podamos ver cómo aún los incrédulos, Señor, a último momento, voltean a mirarte, Señor, porque ya no tienen ninguna otra posibilidad, Señor. Pero que verdaderamente, ojalá, viésemos que tú, tu Hijo Jesucristo, quien es uno contigo, Señor, sea la única esperanza verdadera para nosotros. Honramos su nombre y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.